Ser podcast. Es la ciudad donde vivieron Julio Cortázar o Alejandra Pizarnik. Para Cortázar era la más linda de las capitales de la tierra. Hablamos de Buenos Aires, sí, donde nació Jorge Luis Borges, que llegó a decir que era una ciudad fea, pero que prefería soportar su fealdad de cerca a sufrir su nostalgia en el extranjero. Tuvo una especie de relación de amor-odio con la capital argentina. Dijo una vez: siempre he sentido que hay algo en Buenos Aires que me gusta. Me gusta tanto que no me gusta que le guste a otras personas. Es un amor así, celoso. El primer vuelo a Buenos Aires. La verdad es que esta podía haber sido incluso la sintonía del primer vuelo. En la canción está casi la declaración de intenciones de este programa. Jorge Sánchez, hola. Hola Pedro, un placer. Bienvenido, un vuelo más. Pues sí, de nuevo viajando juntos, qué maravilla este destino, Buenos Aires. Ahí tenemos precisamente un artista, Charly García, que es símbolo de Argentina, nacido en Buenos Aires y bueno, desde pequeñito todo un prodigio, ¿eh? Fundador de grupos como Sui Generis, también del rock argentino con La Máquina de Hacer Pájaros o Serú Girán, y ha sido inspiración para otros muchos, ojo, como el mismísimo Calamaro, que también ha sido una referencia para él. Sí. Bueno, Charly García, su etapa en solitario fue sin duda la que más marcó, especialmente no solo por la rebeldía y por esa transgresión sonora. Charly ha sido una de esas personas que ha redefinido el rock argentino, lo ha combinado con sintetizadores, le ha dado un toque muy personal, es puro ADN argentino. Y hace ahora 25 años se han cumplido de ese mítico salto desde el 9º piso del Hotel Aconcagua en esa piscina donde él cayó. Salió ileso. De hecho, Suerte tuvo. Estaban ahí los medios preparados y se pidió un refresco, tranquilamente el tío. Sí, genio y figura, tremendo. Para celebrarlo. No voy en tren, voy en avión, que podía ser, sí, la sintonía de este programa. Hoy hemos cogido el primer vuelo a Buenos Aires. Este primer vuelo nos lleva a Buenos Aires y en Buenos Aires nos encontramos con Berta Reventos. Hola, Berta. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Berta Reventos, periodista. ¿Qué ciudad esperabas encontrar cuando te trasladaste a vivir allí a Buenos Aires? Que no sé hace cuánto fue, por cierto. ¿Y qué ciudad encontraste? Mira, sí, me trasladé aquí hace 3 años y en realidad yo ya conocía Buenos Aires porque tuve la suerte de recorrer una parte de Argentina cuando era adolescente en un viaje familiar y ya Buenos Aires me había encantado, me pareció una ciudad muy viva y muy diversa, pero a la vez manejable y de unas proporciones asumibles, no es una mega capital como Sao Paulo o Ciudad de México. Cuando vine aquí pues encontré esa misma ciudad viva y resiliente, llena de parques, de opciones culturales y de movimientos artísticos y sociales, de mucha actividad política y de un gran eclecticismo arquitectónico. ¿Por qué crees que Buenos Aires es una de esas ciudades, voy a llamarla ciudad aspiracional para mucha gente? Es decir, una de esas ciudades que queremos visitar, no sé si incluso que romantizamos antes de visitarla. Sí, totalmente. Es una ciudad romántica. El mismo nombre, Buenos Aires, es muy evocador y tiene la ciudad toda una magia de algo antiguo que todavía persiste en sus calles y en su gente. Pero además es una ciudad de oportunidades. Como dice la gente aquí, el que quiere trabajar, trabaja. Y es verdad. No siempre bien pagado, no siempre en las mejores condiciones, pero es una ciudad donde uno puede llegar y buscar su camino y si se le alinean todos los factores necesarios, encontrarlo. Así que para mí combina eso, este romanticismo, esa cosa antigua y evocadora con algo muy pujante y muy, muy vivo. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive allí en Buenos Aires? Bueno, eso depende de tus ingresos, como en cualquier ciudad. Yo en particular vivo en un piso pequeño, en un barrio residencial que se llama Caballito, en el centro geográfico de la ciudad, y tengo cerca todo lo que necesito. Un mercado, parques, buen transporte público. En otros barrios hay más vida cultural, hay cantidad de opciones gastronómicas y para salir es verdad que suelo ir a otras zonas, sobre todo de noche.
pero es una ciudad, como decía, muy vivible. Al final tiene poco más de 3 millones de habitantes y barrios con mucha personalidad cada uno, donde hay historia viva y opciones para todos los gustos. Este primer vuelo lo cogemos un mes de diciembre del 2025. Cuéntanos cómo es eso de pasar la Navidad, de despedir el año en manga corta. Hmm, Es muy curioso porque yo desde que vivo aquí he pasado eh, 2 Navidades en Argentina. La primera la pasé haciendo una ruta de montaña, así que no me enteré mucho, pero la segunda vez, que fue el año pasado, eh, y quise hacer toda una Navidad con amigos con los que nos quedamos por aquí y fue muy raro. Arreglarnos, ¿no? Ponernos guapos, que a mí me gusta ponerme guapa para Navidad, pero de verano. Entonces, nada, son todo platitos fríos. Hay un plato que es el vitel toné, que es muy típico, que viene de Italia y es muy típico que se come aquí en Navidad. Se come pan dulce, también sería como un panettone. Muy, muy italiano todo, en la Navidad argentina. Pero bueno, es curioso el desajuste corporal que uno siente habiendo vivido siempre la Navidad en el frío, de repente vivirla en el calor, pues es curioso. Pero bueno, no deja de ser interesante y para los argentinos lo raro es lo nuestro. Ya. Siempre me dicen, ay, ahora que vuelvo a España para pasar las fiestas, me dicen, ay, ahora te vas al invierno, qué raro, y a pasar frío y el fin de año acá es con pileta, con la piscina, ¿no? Los que Claro. tienen. Digo, no, para mí el fin de año es recogidito, manta, sofá y nada, invierno, sensación de invierno. Claro. Pileta allí, piscina allí, chimenea aquí, para que la tenga, para pasar el fin Exacto. de año. Bueno, oye, te vamos a utilizar como nuestra guía para ir a Buenos Aires. Venga, información práctica, vamos a organizar nuestro viaje a esa ciudad. ¿Cuántos días crees que deberíamos pasar en Buenos Aires? Yo diría que por lo menos en Buenos Aires paséis una semana. Es una ciudad que tiene un montón de cosas para hacer y además es muy agotadora. O sea, en un día es verdad que puedes hacer cosas, pero llegas a casa muy cansado porque la ciudad es intensa. Es una ciudad intensa que te quita mucha energía. Lo mismo que te da, te lo quita. Entonces yo mínimo me pasaría una semana en Buenos Aires, cuando no 10 días, a quien le gusten las ciudades, y después aprovecharía para recorrer, ya que pues se cruza el charco, aprovecharía para recorrer un poco alguna otra zona de Argentina, que es un país maravilloso. Os recomendaría, si podéis venir en esta época, octubre, noviembre, es mucho mejor. La primavera porteña es lo mejor que hay. Yo estoy maravillada porque Buenos Aires tiene muchos árboles que florecen en esta época. De hecho, los más característicos son los jacarandás, que dejan todo teñido de violeta, tanto cuando miras para arriba, que está florecido el árbol, como cuando miras para el asfalto, que queda todo cubierto de flores. Así que una semana, 10 días en la primavera del hemisferio sur no nos lo quita nadie. Qué gusto. ¿Dónde nos alojamos? Y no sé si mejor pensar en un hotel, en un apartamento, si echamos o no mano de Airbnb o similar. Yo hoteles no conozco mucho, pero algunos amigos y familiares que me han visitado se han quedado en Airbnb y la verdad es que hay opciones geniales y no muy caras. Depende del barrio Vale. donde quieras quedarte, claro. Mucha gente opta por ir a Palermo, que es un barrio de moda con movida cultural y gastronómica, bien ubicado en el mapa de la ciudad. Otra buena opción más tranquila para mí es el barrio de Recoleta, clásico y tradicional, que está cerca de museos y de varios puntos de interés cultural. Pero si sois más románticos, bueno, el barrio de San Telmo será siempre el corazón latente del Buenos Aires más bohemio. Así que opciones hay y Airbnbs hay por toda la ciudad, así que lo que más os guste, ahí podéis ir a parar. Vale. ¿Cómo nos movemos por la ciudad y cuánto nos cuesta movernos, no sé, en transporte público o en taxi a lo mejor? Hmm. ¿Cuánto os cuesta? Yo diría que ahora, como los precios aquí cambian Ya. tanto, tan seguido, em, no te sé decir ahora cuánto sale el viaje de metro o de bus, pero es barato. Es Vale. barato. Si podéis conseguir una tarjeta de transporte público que se llama SUBE, es genial porque la recargas en cualquier estación de metro o en un kiosco. El metro aquí se llama subte, de subterráneo, y los viajes, como te decía, son baratos. Buenos Aires, sin embargo, no tiene una gran red de metro. Es algo que
Para mí es una falta importante porque a mí me gusta más ir en metro que en bus, pero bueno, tiene muchos autobuses que aquí se llaman colectivos, así que si os interesa conocer la locura del tránsito porteño, os recomiendo que subáis a uno, es una experiencia de verdad. Y si no estáis para tanto, hay un montón de taxis y de Uber que no salen tan caros en comparación con España. Pero a mí personalmente lo que más me gusta en Buenos Aires es andar en bici o caminar. Al final es una ciudad completamente llana y es tan bonita que vale la pena ir observándola a pie de calle ya tranquilo. ¿Hay bicis públicas que se pueden alquilar? Sí, no sé cómo funciona el sistema, pero sí se puede. Okay. Imprescindibles de Buenos Aires. ¿Qué es lo que tendríamos que ver sí o sí en la ciudad? Esto es muy personal porque la verdad es que Buenos Aires tiene, ya te digo, miles de opciones y de cosas interesantes para ver, pero yo no me perdería la visita guiada al Teatrón, que tiene la sala con la mejor acústica para ópera del mundo. También iría a conocer el cementerio de la Recoleta con un guía, ya que te enteras mucho de la historia de Argentina a través de las celebridades que están allí enterradas, aparte de que hay mausoleos que son auténticas obras de arte. Iría también a conocer el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malva, que siempre tiene exposiciones itinerantes que están muy buenas y una permanente que recoge a varios artistas de la región. Me perdería seguro un domingo en la Feria de Artesanos en San Telmo, que ocupa toda la calle Defensa, desde la Plaza de Mayo hasta la Plaza Dorrego, y pararía a almorzar en el mercado con miles de opciones gastronómicas riquísimas. Y para entender la centralidad del fútbol en la cultura argentina, una vuelta por el barrio de La Boca, que además de ser hogar de la Bombonera, el estadio de Boca Juniors, es un barrio tanguero donde encontraréis el famoso Caminito, que es un paseo de colores que, bueno, resume un poco la historia de la migración del siglo XX en Argentina. Vale. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? No tanto ver o visitar como hacer sí o sí. No sé si ir a una parrilla o sumarse a un asado, ir a un local de tango, una milonga, no lo sé. Bueno, si alguien os invita a un asado, no digáis que no Vale. se os ocurra, porque es una experiencia que hay que vivir. Es un ritual aquí en Argentina, dura varias horas y pasan muchas cosas. Se suele tomar vino o vermú y se va charlando y charlando mientras se hacen las brasas. Para matar el gusanillo se suele comer un choripán, que es como un mini bocadillo de chorizo a la parrilla, y después ya gradualmente van saliendo los cortes, la tira de asado, el vacío, la entraña, todos riquísimos. Y es que es verdad que Argentina debe tener la mejor carne del mundo. Y si os gusta el tango, un lugar en el barrio de Almagro que se llama el Boliche de Roberto, apuntadlo, y de ahí muchas veces cuando cierra se sigue a otro lugar que queda cerca que se llama la Catedral del Tango, o sea, el Boliche de Roberto y la Catedral del Tango. Y no os digo más porque es mejor vivirlo que contarlo. Claro. Cuestionario rápido y con esto terminamos. Berta, al final estos cuestionarios son siempre un poco comprometedores y en una ciudad como Buenos Aires pues quizá más, pero no sé, por ejemplo, un restaurante. Mira, a mí me gusta mucho uno de carne que es como una parrilla modernizada que se llama La Carnicería y queda en el barrio de Palermo. Es casi todo carne, buenísima, pero le han dado como una vuelta y no te la presentan de la forma habitual. Tiene gracia, es un poco caro, pero bueno, hoy Buenos Aires está caro en general, claro. Así que La Carnicería. La Carnicería. Un café. Iría a alguna de esas confiterías clásicas como La Ideal, que queda en el centro, y de paso ya conocería la librería El Ateneo, que antes era un teatro, y es todo muy evocador, muy de esa Buenos Aires antigua del siglo XIX que te lleva casi que a otra época. La Ideal y El Ateneo. Vale, un lugar en el que tomar algo, no sé, una cerveza o una copa para quien le guste, o un cóctel sin alcohol. Sí, los barrios, para tomar algo, es que los barrios de Palermo, Almagro y Villa Crespo tienen opciones para todos los gustos realmente. Vale. O sea, es bares de todo tipo, hay centros culturales, hay coctelerías más creativas de autor, después hay todo tipo de opciones realmente en esos barrios. ¿Y un parque para descansar un rato? Bueno, yo amo el Parque Chacabuco, queda un poco lejos de lo céntrico, pero es muy bonito y si no os animáis a ir tan lejos de esa zona céntrica, los bosques de Palermo son muy bonitos y el Rosedal también. Perfecto. Y si os gusta el teatro, no os perdáis la escena under de Buenos Aires, que es la ciudad con más salas de teatro off en el mundo. Aparte del teatro comercial, claro, que está en la Avenida Corrientes, que le llaman la Broadway de Latinoamérica, pero el teatro off vale mucho la pena. Bueno, pues con esto nos hacemos una idea de por qué tenemos tantas ganas de conocer Buenos Aires. Berta, muchas gracias.
Gracias a ti, Pedro, gracias a vosotros. Hola, compañeras. Soy Patricia de Cuéntame un cuadro. Y hoy os invito a tomar un vuelo directo de Galicia a Buenos Aires, de la mano del arte de Maruja Mayo. En el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, nos espera Naturaleza Viva 2, una de las pocas obras que conservamos en la ciudad que fue su refugio durante sus más de 20 años de exilio. Maruja abandona nuestro país en 1937, temiendo que su compromiso político le pase factura, como ya estaba ocurriendo con muchas de sus amistades. Su delito había sido formar parte de las misiones pedagógicas de la República, viajando por toda la geografía española para llevar la educación y el arte allí donde no llegaban. Se marcha cargada de tristeza y dolor, y Buenos Aires la recibe como lo que era, una celebridad de la vanguardia europea. Entre sus creaciones de la etapa argentina destacan las pinturas murales del cine Los Ángeles, que por desgracia hoy solo conocemos por fotografías. También realiza series pictóricas como El proyecto de las razas, Las máscaras, La religión del trabajo y, por supuesto, la que hoy nos ocupa, Naturalezas vivas. En todas estas series, la geometría articula la composición para hablarnos de una naturaleza donde reina el orden, quizá como contrapunto a un mundo caótico que se empeñaba en mostrar todo lo contrario. Las naturalezas vivas se oponen al concepto barroco de naturaleza muerta, que demonizaba los placeres mundanos para dirigir la mirada hacia la oración. Maruja, cansada de lo que ella llamaba la jodida mística, nos invita a gozar de la vida a través del disfrute de la naturaleza y sus reclamos. Sus composiciones vibran con colores intensos y están protagonizadas por majestuosas caracolas y algas marinas que establecen paralelismos visuales con el cuerpo de la mujer, siempre presente en su obra. El mar, en su pintura, es fuente de vida, pero también espacio de memoria. Por ese mismo mar, en el que se recorta y casi parece danzar la gran concha marina de esta obra, Maruja llegó a Buenos Aires. Y por ese mismo mar regresará muchos años después a España. Espero que disfrutéis de la ciudad. Y como siempre decimos en Cuéntame un cuadro, queda mucho arte que contar. El primer vuelo, con Pedro Blanco. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, saber no hay que jugar. Va a haber grupos y cantantes, solistas y bandas que no suenen en esta playlist de Buenos Aires, en la que hemos buscado intentar sorprender y descubrir voces nuevas. Pero había una voz que no podía no sonar en esta playlist. Tenía que estar. Era pecado no poner al gran Carlos Gardel. Eso sí, argentino no, ni de Buenos Aires. Siguen esas disputas entre uruguayos y franceses por su procedencia, todos peleándose, es mío. Bueno, sí, fue en Buenos Aires donde se forjó esa leyenda de Carlos Gardel. De hecho, su primer contacto con el espectáculo fue de pequeñito, era aplaudidor en el teatro. Mira. Su madre planchaba para ese teatro y bueno, pues él aprovechaba esa pequeña rendija para colarse y bueno, codearse ya con las estrellas. Actor, compositor, cantante, Gardel llevó el tango a la fama mundial y se convirtió en emblema y embajador de la cultura argentina por todo el planeta. Hace nada, el 11 de diciembre, se ha celebrado el Día del Tango conmemorando su nacimiento. Espera, vamos a escuchar un poquito más a Gardel. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pico llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Javier Bricheto, hola. ¿Cómo estás? Javier Briqueto, cocinero y parrillero argentino. Bienvenido al primer vuelo, este primer vuelo que nos lleva a Buenos Aires. Naciste en Buenos Aires.
Nací en Buenos Aires, así es. Te fuiste de allí hace ya un tiempo, ¿no? 18 años que estoy en Madrid. Uh-huh. Pero viajas habitualmente. Viajo, te diría 3 veces o 4 al año generalmente. Uh-huh. Visito Buenos Aires principalmente por el tema de la carne, porque voy a reunirme con productores y seleccionar la línea para mis restaurantes. Uh-huh. ¿Hay todavía algo de nostalgia respecto a Buenos Aires? Bueno, yo creo que Buenos Aires es una ciudad nostálgica de por sí, ¿no? Tiene ese encanto de parecer una ciudad antigua con lo moderno. Hay zonas muy parecidas a Madrid, entonces yo siento que hay nostalgia. Ya me parece que Buenos Aires es una ciudad nostálgica. Desde lejos, y sobre todo quienes no conocemos Buenos Aires, yo diría que tenemos la sensación de que es una ciudad para quien va a visitarla casi inabarcable, ¿no? Por el tamaño. Sí, es una ciudad que, aparte, quizás haces tramos de 300 metros y ya cambia todo el paisaje, ¿no? Entonces, es una ciudad muy grande. Te diría, yo creo que es un poco más grande que Madrid, porque tenemos tenemos Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y es una ciudad terriblemente grande con muchísimas opciones para visitar. Claro. Luego te voy a pedir alguna sugerencia en lo gastronómico, porque te pido que me ayudes a aclarar un término. Cuando preparaba esta conversación decía, ¿le llamo chef, le llamo cocinero o le llamo parrillero? ¿O todo? Todo. Yo creo que, bueno, a ver. Sobre todo por mi camino profesional, ¿eh? Yo me inicié muy chico en el mundo de la cocina. Te diría que todo el trayecto fue como cocinero, cocinero clínico, abarcando diferentes áreas. Me especialicé en el fuego. Y eso es lo que podría llamarse un chef, título que viene de la cocina francesa, que básicamente es jefe, ¿no? Y que se asocia directamente con la cocina. Pero yo siempre digo que a las nuevas generaciones, y esta es una opinión personal, que un parrillero tiene que ser, o tiene que tener conocimientos, obviamente en técnica de parrilla, carnicería y charcutería. Claro, porque para un parrillero, o en la parrilla, no para un parrillero, en la parrilla, ¿cuál dirías que es el elemento fundamental, ¿no? Digamos, el elemento medular? ¿Un buen fuego o una buena carne? Ahora mirar las dos. Bueno, imagínate que para tener un buen resultado tiene que estar muy bien controlado el inicio. ¿Y qué significa eso? Que vos podés cocinar tanto a leña o carbón, pero para eso tenés que tener un buen fuego. ¿Y qué significa un buen fuego? Un buen fuego significa tener una brasa roja, sana, bien prendida, no un carbón a medio prender. Eso te lleva aproximadamente 1 hora. Hasta que tenés una buena brasa sana, saludable, buena temperatura. En la parrilla tenés que controlar las alturas, los tiempos. Y sí que podrías, con la técnica de la brasa, transformar una carne que, por ejemplo, es un animal de un novillo joven y tiene poco sabor, pero sin embargo vos darle, con ese toque ahumado del fuego, elevarla. O también podés cargarte una chuleta excelente de rubia gallega por no controlar bien el fuego y las alturas. Por lo tanto, ahí está la destreza del parrillero, ¿no? El fuego es el instrumento. ¿Qué combustible es el mejor para el fuego? Para alimentar el fuego, para crear el fuego. En mi caso descubrí que utilizando o combinando leña y carbón es el mejor resultado. La leña porque te aporta aromas y el carbón calorías. ¿Qué hago yo? Junto los dos y obtengo una brasa mixta que me permite tener ambas cosas. Te lo habrán preguntado 1000 veces, estarás harto de hacer lo que te voy a pedir que hagas, pero hay que hacerlo. Te voy a pedir una pequeña guía, una guía rápida y útil para distinguir siempre bien los tipos de corte en una parrilla argentina. Nos pasa, yo creo que a muchos, ¿no? Incluso repetimos, decía, bueno, pero ¿qué era el lomo alto? ¿Qué era el bife? Bueno, haznos una mini guía. Mira, partamos de la base que en Argentina el despiece es diferente que en España. El carnicero argentino despieza básicamente para el fuego. Y el español para cocinar, para guisar. Nosotros utilizamos piezas grandes porque estamos acostumbrados a hacer piezas grandes. Entonces, vacío es vacío acá, pero el vacío español se corta diferente. Nosotros al solomillo le llamamos lomo, al lomo bajo bife de chorizo, al lomo alto ojo de bife, tira de asado, falda, y que te diría
entraña, entraña. Ujú. Esos son los paralelismos entre España y Argentina. Supongo que esto es como preguntarte por papá o mamá, pero cuando Javier Bricheto va a una parrilla, que no sea la suya, olvidándose de que es chef y que es parrillero, ¿qué corte pide? Yo soy fan del bife de chorizo, del lomo bajo. El lomo bajo. Y me gusta comerlo solo, con pan y chimichurri. Ajá. No me gusta la ensalada, no me gustan las patatas. O por supuesto un buen vino. Que ahí te puedo decir que puede ser un argentino o español. Ujú. Soy fan de los dos, me encanta. ¿A ti te espanta cuando entra alguien y dice, no, muy hecho la carne? Sí, ¿no? la verdad que sí, porque yo en este tiempo, y esto lo aprendí en España, yo venía pensando que Argentina tiene la mejor carne del mundo. Después descubrí que como el vino, produce muy buena carne de muy buena calidad, pero después en el resto del mundo también hay muy buena carne. ¿Y qué me enseñó España? Y que tuve que adaptar también mi cocina fue a los puntos. Ujú. Porque nosotros en Argentina generalmente tenemos un solo punto. Y yo le llamo punto argentino, que acá sería punto más. Punto más, vale. Punto más. Y lo que aprendí, de hecho escribí un libro sobre eso, que cada músculo tiene un punto de cocción. Ujú. Nosotros como cocineros profesionales sugerimos al cliente dónde mejora cada punto. Un lomo bajo mejora si le das un puntito más. ¿Dónde mejora? Mejora en la mordida. Un vacío vos no puedes comerlo poco hecho. Tendría mucho rebote en la boca. Una tira asado lo mismo. O sea, hay cortes que te permiten un poco hecho Ujú. y hay otros cortes que no. Y hay otros cortes que mejoran cuando le das un puntito más. Ujú. Si yo mañana viajo a Buenos Aires o viajo a Argentina, sí o sí tengo que ir a un asado, tengo que intentar comer carne allí. Yo te recomendaría varias cosas. Venga, me las voy a apuntar. Sí, pizza. Ajá, ajá. Nosotros tuvimos una gran inmigración española e italiana y se ha dado un fenómeno que es la pizza porteña. Pizza al molde. Es una pizza un poquito más gordita. No como la napolitana o la romana. Buenísima. Y tenés Qué rico. Guerrín, la meseta, pizzas con una mozzarella así grasosa. Uf, no sabes lo que es eso. Qué pecado. La Venga, pasta más. fresca. Pasta fresca. Creo que mantenemos, gracias a Dios, esa tradición, porque en muchos lugares de Italia hasta se está perdiendo, es de hacer la pasta fresca, rellena, ravioles, agnolotis, canelones. Ujú. En cada barrio de Buenos Aires vas a tener una fábrica de pasta y vas a poder ir a comprar tus ravioles frescos de espinaca, o de ricota, o de requesón, o de pollo. Buenísimo, no te lo puedes perder. Heladerías. Bien. Somos uno de los países del mundo que más helado comemos per cápita. Durante todo el año, además, ¿no? Durante todo el año, como la carne. Vos vas a la fiesta de un amigo, llevas 1 kilo de helado. Estás deprimido, te comes 1 kilo de helado. Estás contento, te comes 1 kilo de helado. Y en cada barrio de Buenos Aires vas a encontrar una heladería. Y por supuesto, lo que mayor nos identifica son las parrillas, Ujú. que también, vos vas caminando por Buenos Aires, no te miento, y dentro del aire de la primavera o de las flores vas a sentir olor asado. Qué bueno, qué bueno. Y vino. Bien. Por supuesto, claro. Vino para Sí, acompañar sí, la sí, carne. sí, Aunque claro, los españoles sean muy buenos, que lo son. Sí, bueno, somos pero de bueno, Buenos Aires. lo que te comentaba antes, somos un país productor de carne, de vino, Ujú. toda la zona de Mendoza, San Juan, Salta, incluso en la Patagonia. Argentina hace 30 años que modernizó y actualizó la parte de que le llaman ahora los vinos del Nuevo Mundo, y es un gran productor de vinos. La gente que acude a Piantao son los restaurantes de Javier Bricheto, ¿sigue aprendiendo de la carne argentina? Sí, sin Claro, los dudas. que repiten mucho, en fin, ya se No, lo saben, sin dudas, porque aparte nosotros intentamos explicarle a la gente los diferentes procesos y orígenes de las carnes que tenemos, porque no solamente te trabajamos carne argentina, Ujú. carne de Estados Unidos, de Australia, de Europa. Cada animal tiene su particularidad. En Argentina a mí me gusta trabajar novillo pesado, que son novillos... nosotros generalmente en Argentina producimos novillos de 380 a 400 kilos. Esa es la media para exportación o para consumo interno. Que por cierto, del 100%, el 70% de la producción queda para el mercado local y solo el 30% se exporta. Así Va que imagínate fuera. la carne que comemos en Argentina. Claro, claro. Estábamos hace 10 años o 20 años en un 70 kilos per cápita, ahora bajamos a 50 Ajá, por los cambios del precio de la carne. claro. Y aprendemos nosotros y se los transmitimos a nuestros clientes, porque generalmente sí que hay bastante desconocimiento de la carne que consumimos generalmente, tanto la que compramos en el supermercado como la que comemos en restaurantes. Y voy, sin que suene a un desmerecimiento de la técnica y el oficio, ¿no? Pero voy a decir algo más, ¿no? Acudir a lugares como Piantao tiene también
punto de observación de un espectáculo, ¿no? Ver el fuego es hipnótico, pero no solo en una parrilla, ¿no? Es decir, no solo cuando se usa para cocinar, en una hoguera, en un lugar que hay invierno. Pero, al menos en el Piantao que yo conozco, la parrilla se ve, ¿no? Y se ve al parrillero trabajar y se ve la brasa. Y supongo que eso también para el comensal forma parte de la experiencia. Cuando yo creé el modelo del restaurante, para mí era fundamental que el cliente pueda ver el fuego y pueda ver un poco cómo cocinábamos, ¿no? Yo siempre digo que el parrillero argentino tiene una destreza que en una parrilla de 1 metro, tener 8 cortes, a eso sumarle mollejas, vegetales, que hay 8 cortes con diferentes puntos. Entonces, quería que el cliente vea ese manejo de las diferentes formas de cocinar la carne. Y para mí es fundamental que eso que sea una cocina donde puedas disfrutarla y verla, ¿no? El espectáculo del fuego. Pues Javier Brichetto, chef, parrillero, propietario en Madrid de los restaurantes, en fin, uno de los más respetados restaurantes de parrilla argentina, Piantao. Gracias por habernos acompañado en este primer vuelo. Un gran placer. Estás escuchando El primer vuelo a Buenos Aires. La foto de Carlitos sobre el comando. Mira, ese Carlitos era Gardel. Sí, ese Gardel que, como dicen los argentinos, que cada día canta mejor, ¿eh? Bueno, el que ahora estamos escuchando es Luis Alberto Spinetta. Nació en la zona norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Núñez concretamente. Y bueno, en Argentina, el día de su nacimiento se festeja también el Día Nacional del Músico. Y es que Spinetta, bueno, es el artista de los artistas. Le han idolatrado por esa profundidad creativa. Es poeta, compositor, multiinstrumentista, un grande, Spinetta. A cebarme unos amargos como en mi viejo umbral, porque habré venido hasta aquí si no puedo más de sol. Sigamos recorriendo Buenos Aires con Leila Guerriero. Hola, Leila. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Leila Guerriero, escritora y periodista. Oye, ¿cómo es el Buenos Aires que vives o que disfrutas o que padeces? Bueno, no, la verdad es que yo no la padezco a la ciudad. A mí la ciudad me parece muy humana, me parece muy, muy hermosa. De las muchísimas ciudades que se conocen a lo largo de la vida, creo que Buenos Aires y Madrid quizás son mis 2 ciudades favoritas, así que no la padezco. No es una ciudad que tenga un tránsito tan enloquecedor como otras ciudades de Latinoamérica o incluso de Europa. Yo la verdad es que vivo mucho en mi barrio. Vivo en un barrio que se llama Villa Crespo, que es un barrio que está muy cerca de Palermo, que es como el barrio de moda en Buenos Aires. Y este es un barrio más tranquilo, popular, no tiene todavía una gentrificación extrema. Hay barcitos y eso, pero como amigablemente distribuidos. Entonces vivo mucho aquí, corro por aquí todos los días. Estoy muy cerca del cementerio más grande de América Latina, que es el cementerio de la Chacarita, y somos muchos los que corremos alrededor del perímetro del cementerio. Entonces, mi Buenos Aires cotidiana, aunque paso poco tiempo en la ciudad porque viajo bastante, es una ciudad barrial, te diría, en un barrio con muchísima arboleda, con unos árboles muy altos que se llaman tipas y dan unas flores amarillas preciosas. Y en la primavera es una belleza, las calles son tranquilas, hay más casas bajas que edificios. Y bueno, después por mi trabajo, por supuesto, voy hacia otras partes, otros barrios, etcétera. Pero también, como tengo el privilegio de trabajar por mi cuenta, estoy un poco atenta a los horarios, tratando de que el trabajo no me lleve fuera de casa donde trabajo no sé, en horas pico. Claro. Sí, creo que es una ciudad muy, muy humana, muy amigable. Para mucha gente, o al menos así lo creo, me ocurre a mí de hecho, la mera mención del nombre de Buenos Aires tiene un poder evocador enorme. Es una de esas ciudades que son, yo creo que, aspiración, ¿no?, para cualquier viajero. No sé si crees que es una ciudad o que puede ser una ciudad idealizada.
Mira, diría que por un lado me parece que es una ciudad que merece ese poder evocador que le asignás. Es una ciudad que tiene mucha, bueno, mucha potencia, mucha historia, muchísimas cuestiones, qué sé yo, de todo tipo, ¿no? Sociales, culturales, asociadas a ella. Creo que tiene un folclore que es el folclore que a mí no me interesa de Buenos Aires, y ahí sí puede ser una ciudad idealizada, ¿no? Como, no sé, la gente que viene a recorrer los hitos o, no sé, el café más viejo que queda en la Avenida de Mayo, o el tango, o el bife, la carne. Buenos Aires es mucho más que eso, pero en ese sentido creo que hay como una cierta folclorización, pero me parece que eso pasa con todas las ciudades, ¿no? Parece que pasa con, qué sé yo, con París, con Nueva York, con Barcelona. Quizás el que viene por primera vez quiere recorrer esos lugares como más, sí, asociados al folclore, ¿no? Mm, Como ir a La Boca, ir a San Telmo, que son lugares bonitos, pero no son por ahí los lugares en los que cuando vivís acá tenés una claro, gravitación en tu vida cotidiana. claro, claro. Posiblemente mucha de la gente que viaje a Buenos Aires conozca solo Buenos Mm. Aires, ¿no? Quería preguntarte cuánto crees que se parece Buenos Aires, digo por toda aquella gente que no pueda conocer otros lugares de Argentina, al resto de Argentina. Creo que nada, no, me parece que es una ciudad bastante, o sea, por supuesto hay una especie de identidad nacional que recorre todo el país que no se sabe bien en qué consiste, ¿no? Pero un argentino que recorre el país se siente como, bueno, se siente como parte de una comunidad más grande, pero la ciudad en sí no es parecida ni siquiera a otras grandes ciudades de la Argentina, ¿no? Como Rosario, como Córdoba. Mm, Desde lo arquitectónico hasta el funcionamiento, hasta digamos, el grado de gigantismo. Es una ciudad muy grande claro. y no se parece en nada. No creo que alguien que venga solo a Buenos Aires pueda decir que conoce la Argentina, porque incluso, bueno, yo no soy porteña, como se llama aquí a los habitantes de Buenos Aires. Nací en una pequeña ciudad del interior que se llama Junín, entonces ni soy ni me siento porteña. El porteño tiene algunas características particulares que Mm, no tiene la gente del resto del país, ¿no? Incluso que no tiene gente de otras ciudades grandes de la Argentina. claro. Para quien busque algo más que oye, dar un paseo, que ya está bien, ¿eh? Es decir, ir a una ciudad y pasearla ya es hermoso, ya es bello. O comer. Quería preguntarte por el Buenos Aires cultural. No sé si hay algún espacio, alguna experiencia que tú creas que quien busque algo más tiene que tener. Mira, sí, bueno, por supuesto hay centros culturales muy interesantes. Hay un centro cultural público que es el Centro Cultural Recoleta, que en el último tiempo ha sufrido para bien, una remodelación y una reestructuración de los espacios y de las cosas que se ofrecen allí, ¿no? Desde muestras hasta películas, etcétera. Como muy, 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 muy revitalizante el Centro Cultural Kirchner, que ahora se llama Palacio Libertad. Pero a mí el panorama de Buenos Aires que me interesa muchísimo es el panorama de las librerías. Hay Mm, muchísimas librerías independientes, em, por toda la ciudad, te diría, por Palermo, por Belgrano. Y ese panorama a mí me interesa mucho. Y en particular, en un momento del año se hace algo que también tiene que ver con la independencia, digamos, que es la FED, que es la Feria de Editoriales Independientes, ajá. que de las que también hay muchísimas. Es una escena sumamente vibrante. Vienen editoriales independientes de otros países también, de México, de España, de Chile, de Uruguay, etcétera. Y se hace en un predio que curiosamente queda muy cerca de mi casa, Ujú. y creo que es una de las ferias, de los eventos culturales más interesantes de esta ciudad. A mí me gusta mucho, se hace en un gran galpón, está repleto de gente, de charlas, bueno, yo qué sé, viste que las ferias de libro también son el momento como para em, comprar libros con, no sé, muchísimos descuentos y todo Sí, sí, eso. sí. Ese evento en particular a mí me resulta muy, muy interesante. Ujú. Em, y después hay algunas cuestiones que quizás no tienen que ver bueno, con alguna cosa más cultural también, pero como los distintos barrios que hay en la ciudad que están
habitados por migrantes, por gente de otras culturas, como el barrio coreano, el barrio chino. Son lugares chiquitos, pero remiten realmente a unas culturas completamente distintas. Y a mí me encanta ir allí, comprar comidas raras. Bueno, me gusta mucho cocinar, así que ando a menudo por ahí comprando cosas extrañas, con las que a veces fracaso rotundamente, pero me gusta. Bueno, una cosa más, una última pregunta, Leila, porque si seguimos hablando contigo de Buenos Aires, este deseo de ir a Buenos Aires nos va a salir a borbotones a todos. Mejor. No está mal, no está mal. Este es un programa de viajes, el primer vuelo es un programa de viajes, así que te pido, Leila, para acabar, no sé, un lugar, una esquina, una perspectiva de la ciudad, un barrio, algo, un detalle, ese detalle que a quien personas en las que confían en ti te preguntan, oye, Leila, voy a visitar Buenos Aires, ¿qué es lo que no debería perderme? Mira, a mí me gusta mucho un barrio que es el barrio de Palermo, pero el barrio de Palermo particularmente en una calle que es la calle Nicaragua. Es la parte más aquietada de Palermo. Y en toda esa zona, Nicaragua y cerca de allí también, en la calle Dorrego, en la intersección con la calle Niceto Vega, hay algunas cosas muy interesantes. El paisaje, en principio, de la ciudad, que es bellísimo, sombreado, arbolado, hay muchísimos cafés muy ricos. Y en Dorrego y Niceto Vega está una cosa que a mí me encanta, que es el Mercado de las Pulgas. Es un gran predio que ocupa más de una manzana. eh, en el que podés ir a recorrer desde puestos de muebles antiguos hasta vajillas de todas las procedencias, sofás de época, sillas de época, mesas de época, armarios de época. Para mí es como una especie de arqueología del pasado, ¿no? De muchas familias argentinas, porque todo eso llega allí me imagino que por circunstancias bastante desgraciadas también, ¿no? Pero es muy bello caminar por allí, toda una caminata por ese barrio, desde allí después hasta la calle Nicaragua puede ser una caminata muy grata. Y en esa zona, en ese barrio, también está una de las librerías más hermosas y bien nutridas de la ciudad de Buenos Aires, que es la librería Eterna Cadencia, sobre la calle Honduras y Fitzroy. Así que bueno, ese es un circuito que recorro muy a menudo para comprar libros, para no comprar muebles y para dar una caminata agradable. No, claro, porque cuántos muebles puedes comprar en tu vida. Sí, el espacio vital para los muebles también es muy limitado. Pues hemos empezado esta charla con el deseo de ir a Buenos Aires y la terminamos con la necesidad de ir a Buenos Aires. Leila Guerriero, muchas gracias. Gracias a vos, Pedro. Un placer hablar con vos. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Mora, soy de Buenos Aires, Argentina, y hoy voy a contar un poco de qué significa el mate para mí y para todos los argentinos. Estaba necesitando tomarme un matecito sin azúcar, por favor. Para empezar a hablar, el mate es una infusión muy tradicional que tenemos acá en Argentina y también en algunos países cercanos como Uruguay y Paraguay. Y básicamente consiste en que es un recipiente que lo llamamos mate, que puede ser de madera, calabaza, aluminio, distintos materiales. Y ahí adentro le ponemos la yerba mate, que son estas hierbas, unas hierbas color verde. Le ponemos yerba hasta la mitad más o menos y después al lado siempre tenemos un termo en el cual la temperatura del agua está más o menos a 80 grados y una bombilla. Entonces uno le va poniendo agua de ese termo, toma con la bombilla y después le sigue poniendo. Claramente para nosotros es mucho más que simplemente tomarlo, porque representa un código de identidad muy fuerte para nosotros. O sea, uno puede estar en cualquier parte del mundo, pero si te llevas el mate, te llevas una parte de Argentina con vos. Mismo si te cruzas a alguien tomando un mate, claramente vas a tener algún tipo de conexión. Para nosotros los argentinos el mate es un fiel compañero en todas las situaciones, que lo tomamos tanto a la mañana como a la tarde, solos o acompañados. Y
porque no deja de ser una infusión que tiene cafeína y bastante, así que eso nos da energía. Matecito de mañana para que aclare el garguero, sentir la raíz profunda, saboreando la matina, prender la radio y saber que todas no son tan malas. El homenaje sincero y costumbre nacional. En términos sociales es algo que une, es muy común juntarte con algún amigo o amiga y a tomar unos mates o siempre está esa acción por detrás de una juntada o un encuentro, ya sea cuando uno va a una playa o te juntás en una casa con un amigo, lo primero que se hace es prender la pava y preparar unos mates y compartir ese momento. Entonces para nosotros no es solamente la infusión, sino que es un momento de conexión y de unión con un otro, que eso creo que es lo que lo hace tan especial y nos identifica tanto acá en Argentina. Al gran mate argentino, salud, compañero de las almas de las cosas que más quiero. Cimarrón. El cine argentino vivió una época de esplendor a principios de los 2000 y muchas de esas películas, hoy clásicos, se rodaron en Buenos Aires. Este país se va a la mierda. Hace 25 años estrenó Nueve Reinas, el thriller de dos estafadores de poca monta que descubrió al público español a un actor como Ricardo Darín. ¿Crees que soy un gil? Como todos los pelotudos que vos estafás. ¿Eso es? Chorro, hijo de... La película se filmó íntegramente en localizaciones reales de Buenos Aires, como la avenida Corrientes, el edificio Cabanac y el Hotel Hilton. Incluso hoy hay un restaurante llamado Nueve Reinas. También Ricardo Darín, esto bien podría ser un monográfico del actor por las calles de la capital argentina, protagonizó en 2001 El hijo de la novia. Digo que 44 años que estamos juntos. Mentira. Dice cualquier cosa. Está todo mal acá. Una tragicomedia maravillosa, con esa madre con Alzheimer y ese padre que quiere cumplir el sueño de casarse por la iglesia, que Juan José Campanella filmó por las calles de Buenos Aires en escenarios reales como el barrio de Colegiales, el de Versalles y el conocido Café Tortoni. ¿Pero qué voy a hacer yo en Jujuy? Y lo mismo que acá. Firmas, sellos, ya le tienen listo hasta el escritorio. No, Irene, no puedo. Yo tengo mi vida, acá tengo mi viejo, tengo todo. Años más tarde, el director volvería a rodar en Buenos Aires El secreto de tus ojos, película con la que ganó el Oscar y en la que también el protagonista era Ricardo Darín. Un emocionante drama sobre la memoria, el amor y la verdad que se rodó en el Palacio de Justicia, en la Estación Retiro, el cementerio de Avellaneda o el barrio de San Telmo. En el centro de la ciudad se rodaron algunas escenas de Relatos salvajes, esa comedia bestia de Damián Cifrón, como la caótica boda donde la novia descubre una infidelidad. Ese episodio lo grabaron en el Hotel Intercontinental. No me digas que todo esto es un plan de tu mamá. Romina, en serio, cortala. Tu mamá es una auténtica wedding planner. ¡Basta! ¿Qué te hice? ¡No te hice nada comparado con lo que me estás haciendo vos! Más allá del cine argentino, también el cine internacional ha utilizado Buenos Aires como marco de muchas películas, desde Will Smith y Margot Robbie en Focus a Madonna en Evita, el musical de la ex primera dama que rodó en la Plaza de Mayo y en el balcón de la Casa Rosada. Just listen to that, the voice of Argentina. We are adored, we are loved. Pero también hay casos más improbables, como el del director chino Wong Kar-wai, autor de culto en el cine de autor, que se fue a Argentina a rodar Happy Together, una historia de amor y desamor gay que transcurre en lugares como el Bar Sur, el famoso local de tango. ¿Te arrepientes de estar aquí? Pues claro que me arrepiento. Sobre todo de haberte conocido. ¡Esto va a acabar conmigo! En los últimos años han sido las series las que han mostrado otras zonas de Buenos Aires, como en El Encargado, la comedia de Guillermo Francella como portero de un bloque de pisos, que se ha filmado en un edificio real y emblemático del barrio de Belgrano. Y merezco tener un reconocimiento. Sí, porque ha sido disputada mi existencia. Me han querido bajar del barco. No han podido. Otra es División Palermo, la serie que hace humor con un grupo con discapacidad que forma una patrulla urbana. Se ha rodado en el barrio de Palermo o en la plaza de Alemania. Significa familia. Ah, dos judíos. ¿Se podría repetir minoría? Digo porque tengo un amigo boliviano que está buscando laburito. ¿Se aburrió la verdulería? Sí. Te encanta ser como que no tenés idea quién soy.
Y la última es Envidiosa, otra comedia que protagoniza Grisella Siciliani, cuya casa en la ficción está en el pasaje Rivarola, una cuadra famosa por replicar la arquitectura parisina de principios del siglo XX. Si te va bien en el trabajo, le molesta. Si cambias el auto, le molesta. Si te vas de vacaciones, le molesta. Todo le molesta. Muchas historias para visitar a través del cine y las series Buenos Aires. El primer vuelo a Buenos Aires. Hola, soy Matías, vivo en Buenos Aires y acá unos consejos de qué no hacer o qué priorizar en la ciudad. En primer punto, en el barrio de Palermo suele haber muchos tours de arte urbano o graffiti, que generalmente están enfocados a turistas y simplemente recorren fachadas de bares o locales comerciales que, si bien tienen muy buen muralismo, muy buen nivel de arte, tal vez no justifican una visita guiada y se pueden recorrer por cuenta propia. La ciudad en sí misma está llena de museos, galerías, centros culturales y la gran mayoría de ellos son gratuitos o tienen una entrada a un costo muy bajo. Otro punto clave de la ciudad es la gastronomía. En este caso, enfocándonos en las parrillas, mi recomendación sería probar una parrilla de barrio a donde generalmente asiste la gente de a pie y no tanto estas que son como restaurantes de lujo, que si bien son muy buenas y tienen muy buen nivel, no reflejan lo que es realmente una parrilla convencional. Después, en el caso de las empanadas, recomendaría probar en un bodegón o en un lugar especializado y no en las múltiples cadenas que hay por toda la ciudad, las cuales venden empanadas a muy bajo costo y no reflejan lo que es una verdadera empanada argentina. Tal vez en un paseo para salir del apuro estén bien, pero tal vez no se lleven la mejor de las experiencias. Bueno, en el ámbito musical, Buenos Aires es muy conocida por el tango y las milongas, pero también hay espectáculos diseñados específicamente para turistas que no reflejan lo que realmente es todo el bagaje cultural e histórico que hay detrás. Así que mi recomendación sería asistir a una milonga donde va la gente que vive en la ciudad a bailar, donde generalmente también hay música en vivo y pueden ir como observadores o pueden participar, tomar clases y van a llevarse algo mucho más genuino, que algo que si bien va a tener mucho nivel, no va a dejar de ser un espectáculo montado para el turista. Un saludo grande y espero que les haya servido. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Siempre me pasa lo mismo, Jorge. Siempre que la oigo me quedo atrapado en la voz de Mercedes Sosa. Es maravillosa. Bueno, es que Pedro, fíjate, hay tanto talento argentino que al final he tenido que jugar con colaboraciones para poder aglutinar un poco, porque si no es imposible. Efectivamente, Mercedes Sosa, la negra, ella decía que cantante es el que puede cantar, pero cantor el que debe. Ella era de los segundos, máximo exponente del folclore argentino, la voz de América Latina. Esta maravilla que estamos escuchando se llama Zona de Promesas. Es una canción que remueve, pero también reconforta. Compartida con Gustavo Cerati, que fuera miembro de la banda Soda Stereo. En los 80 en Buenos Aires marcaron, gracias a himnos como Música Ligera, alcanzaron ese éxito masivo. Aquí estaban juntos Mercedes Sosa y Gustavo Cerati. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear